Agradezco a Raúl Cortés, analista internacional, corresponsal de la agencia EFE, aquí en México, el que esté en la línea telefónica para platicar más sobre esta situación tan delicada que vive España y la región de Cataluña. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana Paula. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Así es, Raúl. Bueno, preguntarte si sientes que ya con esta aplicación del artículo 155, la crisis, de alguna forma, podemos empezar a ver el principio del fin, o más bien es el principio. Pues mira, la verdad es que llevamos ya un tiempo hablando de el choque de trenes por todo este conflicto, y yo no sé si han chocado los trenes, si el choque va a ser mucho más fuerte después. Estamos ya acercándonos a ese impacto definitivo. No sé qué representa realmente un choque de trenes. Lo que es cierto es que esto continúa la confrontación. Lo que ha sucedido hoy, por un lado, ha sido una decisión unilateral nuevamente del Parlamento de Cataluña, cuestionable, porque además ha habido una votación en el Parlamento en la que la oposición se ha marchado, y bueno, se han tomado una serie de decisiones de las que había dudado inclusive el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aparentemente en los últimos días, y finalmente ha accedido, digamos, ya a declarar la independencia, o por lo menos una resolución que va camino de que se declare la independencia formalmente en Cataluña. Y la respuesta del Senado de España, y expresada luego por el presidente Mariano Rajoy, ha sido contundente en cuanto a que el artículo 155, que es el artículo que de alguna forma dentro de la Constitución permite al Estado intervenir en caso de que alguna de las comunidades autónomas, digamos, que se rebele y no acate, digamos, lo que indica la Constitución, pues se está aplicando, se va a aplicar. Ya se había dicho que se iba a aplicar, pero ahora ya ha sido no solamente el anuncio de la aplicación, sino además de las medidas que este incorpora, entre otras el cese del presidente de la Generalitat y de sus consellers, que son los secretarios, para hacernos una idea, para equipararlo con México, los secretarios de las distintas áreas, de economía, de cultura, etcétera, la disolución del Parlamento, el cese también de los delegados que tiene la Generalitat fuera de Cataluña, en España y en Europa y en el resto del mundo, entre otras medidas, y sobre todo, lo más importante, la convocatoria a unas nuevas elecciones el 21 de diciembre, que yo estaba leyendo ahora una encuesta difundida por el periódico de Cataluña, que hablaba de qué se puede esperar de esas elecciones en cuanto al sondeo, en cuanto a la intención de voto, y pues una de las palabras, una de las expresiones que dice la información, habla de un desesperante empate infinito, ¿no? O sea, digamos que el soberanismo, según esa encuesta, que en realidad fue realizada poco antes de que sucediera todo esto hoy, fue realizada la semana pasada, pero básicamente mantendría más o menos el mismo nivel de apoyo, digamos, de escaños en el Parlamento, pero no tendría todavía el suficiente apoyo, digamos, de voto popular como para ser una mayoría, ¿no? Pero al final aquí no se trata solamente de quién gana una elección, digamos que se ha llegado a un punto en el que la confrontación, desgraciadamente, parece ser ya una piel contra piel, o Sí. tú o yo, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y eso es lo más grave. Raúl, pues entiendo que esto es una crisis, ahora sí que sin precedentes. Quizás habría que irnos a los años 80 en España, pero aún así me parece que en esta ocasión España vive un momento mucho más delicado. ¿Cómo ves a Mariano Rajoy, al presidente de gobierno español? De por sí le costó trabajo que llegara y mantenerse en esa posición, y ahora, pues de alguna forma hay quienes lo culpan a él de que la situación se haya tensado tanto. ¿Esta declaratoria del artículo 155 lo fortalece, lo debilita? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, simplemente ha hecho lo que había advertido que podía llegar a hacer si Cataluña y sus líderes políticos, los que defienden por lo menos el soberanismo, mantenían esa actitud de confrontación y esa decisión de romper, ¿no?, con la Constitución y con la ley en España. Definitivamente no se puede evaluar todavía de qué forma puede afectar a la gestión del presidente Mariano Rajoy lo sucedido ahora. Yo entiendo que en el resto de España va probablemente a recibir mayor respaldo
por la firmeza de esa medida, que al final no es otra que la aplicación de la ley de la Constitución española. Pero bueno, hay que también entender todo lo que ha pasado en un contexto en el que tampoco el gobierno del Partido Popular en España tiene una mayoría para nada suficiente, necesita de apoyos del partido Ciutadans, que está contra la independencia en Cataluña, que es un partido originalmente surgido justamente de Barcelona, de Cataluña, y ha tenido que ir negociando con el Partido Socialista Obrero Español, su eterno rival en la anterior época del bipartidismo, para lograr tener apoyos suficientes como para poder sacar adelante sus políticas, y no nos olvidemos, por supuesto, de la figura de Podemos, el partido más de izquierdas, más radical, digamos, representado por la figura de Pablo Iglesias, que también ha jugado su baza en todo este conflicto, que de por sí es muy complicado, inclusive para los que somos de allí, ¿no? Así es, claro, pues por lo mismo, ¿no? Por lo delicado, porque no había vivido algo así España. Raúl, te agradezco muchísimo que nos tomaras esta llamada esta tarde aquí a las 3. Al revés, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Raúl Cortés.